Buenas tardes, mi nombre es Ana Karina Franco Jaramillo, soy cursante de la licenciatura en Inclusión Educativa Especial en el cuatrimestre 7 y en este video, en esta clase hablaremos acerca de la materia que es la discapacidad visual. Y bueno, vamos a hablar en este video específicamente de los mecanismos del canal visual, que vamos a identificar las afecciones que pueden llegar a presentarse, así como el trabajo que vamos a realizar para los alumnos. Vamos a hablar sobre la construcción de la imagen, lo visual, simbólica en el cerebro y la percepción visual y sus alteraciones. Empezaremos hablando por el sistema visual. Bueno, según la física cuántica, la define como la luz que no existe como tal. Al menos cada uno de nosotros lo que entendemos por luz, que es lo que vemos, se refiere que en realidad es el correlato físico de ese fenómeno que es psíquico. Es un patrón energético de naturaleza harto enigmática, ya que según esta física cuántica, cuando no lo observamos se comporta como una serie de ondas electromagnéticas periódicas, mientras que al interactuar con él, cuando nuestra vista interactúa con estas ondas, parece mudar su naturaleza y manifestar los efectos propios de un flujo de partículas, que es cuando vemos entonces a la luz, o a lo que llamamos como luz visible. Ahora hablaremos acerca de la retina. Esta se enfoca de 3 capas que van del exterior hacia el interior, formadas por capas fotorreceptoras, por las bipolares y las ganglionales. El canal visual implica la preponderancia de las imágenes y colores, luminosidad, tamaños, formas y otros factores relacionados. Es decir, todo lo que nosotros podemos ver y observar, las cosas, imágenes y todo lo que tiene forma, tamaño, luminosidad y todo lo antes mencionado. Volviendo a la parte de la retina, que es una capa de tejidos en la parte posterior del ojo que percibe la luz y envía las imágenes al cerebro. En el cerebro de este tejido nervioso se encuentra la mácula. Provee la capacidad del enfoque central y agudeza necesaria para leer, conducir y ver la forma clara y detallada de lo que se está observando. Como cruce de vías, tenemos el quiasma óptico. Este es el lugar del cerebro donde se cruzan algunas fibras de nervio óptico que vienen de un ojo, con las fibras de nervio óptico que vienen de un ojo a otro. También se llaman cruzamientos ópticos. Su principal papel del quiasma óptico es procesar la información visual recibida por ambos ojos y la pasan al cerebro para procesar. Después se obtiene el núcleo geniculado lateral. Este está ubicado dentro del cuerpo geniculado lateral, una proyección ovoide del aspecto posterior del tálamo. El núcleo geniculado lateral presenta la estación de relevo talámica de la vía visual. Este núcleo consta de 6 a 8 láminas separadas por las zonas interlaminares. Tal y como una cámara dirigida a la hora de procesar una imagen, el núcleo del cerebro es el encargado de recibir la información y directamente de la retina y enviarla a la corteza cerebral para su análisis de la información recibida.
En estación central tenemos la corteza visual primaria, que es la región corticial del cerebro que recibe, integra y procesa la información visual procedente de las retinas. Esta se encuentra en un lóbulo occipital, de la corteza cerebral primaria, que está en la región más posterior del cerebro. Su función es el órgano terminal donde se reciben los estímulos visuales de la corteza visual, el área compuesta por parte del lóbulo occipital y el sulco calcarino de la corteza visual de humanos, que actividad directa del núcleo geniculado lateral. Esta segrega las señales visuales relacionadas con diferentes atributos de la escena, lo más visual, como los colores, las formas y movimientos de lo que se esté captando por la información que se está llevando a cabo por las retinas. Las áreas visuales secundarias o áreas de asociación visual unimodal están ubicadas en la corteza preestriada, por delante de la corteza estriada y en la corteza temporal inferior. La principal área terciaria o de asociación multimodal que recibe información visual es la corteza parietal posterior. Esta rodea la corteza visual primaria y recibe información de la misma. De igual modo, es muy importante para la percepción de colores, de movimientos y de la profundidad. También para la detención de la intensidad de la luz, detención de patrones de movimiento de rastreo visual, discriminación de gestos digitales, atención sostenida por color y forma, el procesamiento de información visoespacial, atención basada en características y atención de orientación selectiva. Ahora hablaremos de los problemas en las estaciones asociadas, procesamientos en torno al reconocimiento. Las agnosias visuales, su concepto se utiliza para designar déficit de reconocimiento visual que no pueden explicarse a partir de desórdenes sensoriales elementales, oculomotores o atencionales, de distorsión del lenguaje o deterioros mentales severos. No obstante, estas restricciones no implican que esas funciones deban estar completamente indemnes, sino que el grado de su trastorno no es proporcional a las consecuencias en el reconocimiento. La mayoría de estas parece estar provocada por accidentes cerebrovasculares, consecuencias del área B2 y B3 y posiblemente en otras áreas de la corteza visual. En general, los pacientes que presentan este tipo de agnosias son incapaces de reconocer o de copiar y de hacer responder formas simples, y su incapacidad para percibir objetos familiares o formas muy simples. Un tipo particular de esta agnosia visual sería la prosopagnosia. Bien, la prosopagnosia consiste en la dificultad para distinguir una cara conocida. El paciente sabe que lo que está viendo es una cara, pero ha perdido la conexión entre lo que ve con la parte de la memoria que se dedica a identificar. Lo que hace el paciente son reconocimientos deductivos por el tono de voz, el pelo, las gafas o la ropa, pudiendo llegar a no ser consciente del problema que tiene. Las lesiones que se asocian a la prosopagnosia se localizan en el lóbulo temporal. Generalmente esto es en el hemisferio derecho.
El otro caso de pérdida visual es un poco más sorprendente debido a que se trata de la pérdida de la capacidad de poder percibir movimientos, o mejor dicho, de percibir objetos en movimiento. Aquí el paciente con esta enfermedad que se llama acinetopsia solo es capaz de percibir objetos cuando estos están quietos. Esto se determina, por ejemplo, que los objetos aparezcan de repente en su campo visual cuando se quedan quietos, en diferentes posiciones, dado que mientras se mueven dejan de ser percibidos. De hecho, la visión de un paciente con acineptosia es como la de una película muy vieja en donde hay saltos enormes entre fotograma y fotograma. Al igual que sucede con la acromatopsia, este tipo de síndrome solo afecta en la visión del movimiento. Por lo tanto, el paciente continúa percibiendo el color y, por ejemplo, puede leer sin problemas. Esto es lo que hace que habitualmente este tipo de pacientes puedan no presentarse a consulta, puesto que no asocian sus síntomas con un trastorno neuropsicológico, sino más bien a trastornos psíquicos. Imagine el lector que de repente comienza a percibir que las cosas aparecen sin más cuando quedan quietas, o que no sabe cuándo dejan de servir café o té, dado que no pueden ver la altura de la taza, que la altura de la taza ha llegado el límite de líquido, ¿no? Este tipo de síndromes era el que describía la paciente, a quien su diagnóstico una lesión bilateral en el área B5. El caso de la paciente nos muestra claramente cómo el cerebro es capaz de analizar de manera independiente diferentes atributos del mundo visual. Y pues bueno, como hemos aprendido hoy, se me hace muy importante el conocer cómo es que funciona la capacidad visual del humano, cómo es que la perspectiva de cada persona puede cambiar por el cómo ve, cómo percibe las cosas que se están presentando, ¿no? Es muy interesante conocer todo el proceso de nuestro sistema visual que es llevado a cabo, como una cosa es lo que percibes y luego el procesamiento que llega a tu cerebro, y entonces tú te haces la idea de lo que estás viendo y de lo que estás sintiendo, pero tal vez eso no sea lo que la otra persona esté viendo o percibiendo. Esto es muy interesante, es un tema en el que me gustaría mucho aprender y poder entender cómo otras personas pudieran llegar a tener otra perspectiva de lo que yo pudiera llegar a tener. Pues muchas gracias por su atención. Esto sería todo acerca y con respecto del tema de nuestra materia, que es discapacidad visual, y pues aprendimos cómo es el funcionamiento de la vista. Mucho gusto y muchas gracias por su atención.